Bueno, el libro Nueva Estrategia de Industrialización está compuesto por una, en su primera sección se abordan los temas de la globalización y los espacios nacionales para una nueva estrategia de industrialización. La conclusión es que, respetando todos los compromisos internacionales que México tiene, incluyendo el Tratado de Libre Comercio, es perfectamente factible aplicar una política de industrialización, de reindustrialización, una nueva política industrial agresiva y una política de desarrollo en el sentido más amplio de la palabra, que comprende políticas macroeconómicas, financieras, etcétera, etcétera. La segunda sección de esta obra se refiere a las direcciones y los instrumentos fundamentales de una nueva política industrial. O sea, a la luz del entorno económico internacional, ¿qué debe y puede hacer México en materia de una nueva estrategia de industrialización? El tema, la tercera sección es políticas de innovación, productividad y competitividad, en el sentido en el que lo acaba de plantear Enrique Dussel. Cuando estamos hablando de la competitividad industrial de un país, estamos hablando, según el Foro Económico Mundial, de 117 factores que están interviniendo, según otros organismos evaluadores de la competitividad, más de 200 factores intervienen para determinar la competitividad agregada de una economía industrial, de una economía nacional en su conjunto o de una industria nacional. La cuarta sección es la industria maquiladora y los retos de la política industrial. Bueno, efectivamente tenemos ahí 2 millones de mexicanos, y ahora ¿qué hacemos con la maquiladora? Porque en realidad no hay ningún efecto, un escasísimo efecto de arrastre sobre la actividad económica mexicana. Y la última sección es hacia una nueva estrategia de industrialización y desarrollo sostenido con equidad, que integra todos los factores que han provocado el pobre desempeño de la economía mexicana en estos últimos años, y en particular el proceso que perfectamente podemos llamar de desindustrialización como concepto agregado. Ciertamente algunos sectores no van mal, pero estamos hablando de enclaves extranjeros como el caso de la automotriz, etcétera, etcétera. Y la gran interrogante es, bueno, ¿qué pasó con la economía mexicana? Durante la estrategia económica que podemos llamar de la Revolución Mexicana, keynesiano cepalina, durante esa estrategia anterior a la estrategia apegada a los dogmas del Consenso de Washington, nuestra industria manufacturera creció a una tasa media de 6.7% anual. Nuestra industria manufacturera en menos de medio siglo, en 48 años, se multiplicó por 21, creció 21 veces, 2.105% la industria manufacturera. Y esto significó la creación de un tejido industrial como está puntualmente analizado en uno de los libros de Enrique Dussel, La economía de la polarización, entre otros trabajos. Como el tejido industrial que se formó en aquel entonces prácticamente es el mismo que se ha venido manteniendo con algunas pequeñas adiciones. Bueno, ¿qué pasó? Aquella estrategia de desarrollo industrial que se ha llamado sustitutiva de importaciones, pero me parece más prudente, más acertado el término que ha usado José Antonio Campos, y es, él habla, su término es un proceso de industrialización liderado por el Estado. Porque estamos hablando entonces de un término común a lo que se ha hecho en Asia, etc. Bueno, pues resulta que aquella estrategia de industrialización comprendía en primer lugar políticas macroeconómicas activas para sostener el crecimiento sostenido de la economía mexicana. En segundo lugar, políticas de desarrollo, las políticas mesoeconómicas, que implicaban infraestructura, educación, sistema financiero,
que sirve a los intereses de la producción, no solamente Banca Nacional de Desarrollo, que otorgaba créditos que llegaban a ser el 18% del PIB, sino también una banca privada regulada, subordinada a los intereses de la industrialización. El porcentaje agregado del crédito a la economía llegó a alcanzar más del 50% del Producto Interno Bruto. Actualmente, según el informe del Banco Mundial sobre Desarrollo Financiero Mundial, el crédito que México otorga al sector privado es 17.5% del PIB. Brasil, para poner solamente un ejemplo, 46%. Andamos a nivel de Mozambique. Sin crédito no podemos tener desarrollo industrial. Bueno, la estrategia de industrialización que permitió esta multiplicación 21 veces del Producto Manufacturero Mexicano implicó también estrategias específicas de industrialización con todos sus defectos. Hubo industrias nuevas y necesarias que se buscó estimular con instrumentos sectorizados. Hubo una importante participación del sector público en aquellas áreas donde el capital privado era insuficiente, llámese industria Lázaro Cárdenas, las truchas, la siderúrgica, llámese industria petroquímica, llámese industria de carros de ferrocarril, incluso TINA, industrias de automóviles pesados, donde el sector público intervenía para cubrir huecos del sector privado. Bueno, esta fue la clave del éxito. Entonces vino un viraje, pasamos a la estrategia de industrialización orientada a las exportaciones. Y resulta que esta estrategia de industrialización, que ya digamos cumple más de un cuarto de siglo de existencia en nuestro país, ha sido ya refutada por la evidencia actual. Estamos en un proceso de desindustrialización. Mientras el Producto Interno Bruto de México creció a una tasa de 6.1% anual con la estrategia económica anterior, con la actual estrategia económica basada en los dogmas del Consenso de Washington, esta estrategia de industrialización orientada a las exportaciones, el Producto Interno Bruto de México ha crecido a una tasa de 2.2% anual. Entonces, el fracaso de esta estrategia es contundente. La clave consistió en lo absurdo de el viraje radical en la estrategia de desarrollo mexicano. Consistió la idea fuerza de la estrategia económica anterior. Consistía en que los procesos de industrialización tardíos requieren una amplia intervención del Estado, regulando los intercambios externos, el comercio exterior, administrando el comercio exterior, promoviendo activamente el desarrollo del aparato productivo, mientras que entonces esta idea fuerza es abandonada y se asume la idea fuerza del fundamentalismo de mercado. De acuerdo con la industrialización orientada a las exportaciones, la clave sería en la liberalización comercial y la reducción de la injerencia gubernamental en el fomento de la economía. Esto permitiría aprovechar las libertades y las oportunidades de la globalización. Bueno, se suponía que al liberalizarse el comercio exterior y reducirse el intervencionismo gubernamental en la economía, se iban a acabar las distorsiones en la asignación de los recursos productivos, íbamos a alcanzar la óptima asignación de los recursos productivos y en consecuencia las mayores tasas de crecimiento económico y de bienestar. Y entonces la apertura comercial fue realizada de manera unilateral y abrupta, que como se señala en el capítulo escrito por Mauricio de María Campos, pues prácticamente de un santiamén se hizo, en 87-88 prácticamente se hizo de golpe, a partir de la ley llamada de racionalización de la protección comercial. Antes de empezar la negociación del Telecan, México ya se había abierto, ya no había nada que negociar prácticamente. Luego se desmanteló los instrumentos de política industrial, el gasto de fomento industrial de un santiamén bajó a menos de la 20ª parte de lo que se invertía en fomento manufacturero. El sector agropecuario, el gasto quedó reducido a la 3ª parte y la inversión en particular en fomento agropecuario a menos del 5%, a menos de la 20ª parte.
Entonces se desmanteló la participación del Estado, se aplicó el dogma, apertura comercial y retiro del Estado, y se asumió la idea de que bastaba, esto que señalaba también Enrique y también Mauricio, de que bastaba con mantener una baja inflación y un cierto cuidado en el balance fiscal. Incluso el concepto de estabilidad macroeconómica con el que aprendimos macroeconomía y con el que enseñamos macroeconomía, la estabilidad macroeconómica es ante todo crecimiento económico y empleo. Una economía que funciona con un alto nivel de desempleo y con una baja utilización de su capacidad instalada es la economía más desequilibrada que pueda haber, aunque tiene una baja tasa de inflación. Pero bueno, el concepto de estabilidad macroeconómica que se asumió se fijó solamente en las variables financieras, tasa de inflación y balance fiscal. ¿Qué es lo que ocurre con lo que ocurrió, digamos, con esta idea? Bueno, para empezar, la apertura comercial unilateral y abrupta, combinada con el desmantelamiento de las políticas del momento industrial, y luego una ortodoxia macroeconómica orientada nada más a la inflación y al balance fiscal, que descuida el tipo de cambio, que es una variable crucial, como han señalado mis dos colegas, para la competitividad de las naciones, ni más ni menos. China es un campeón en la subvaluación de su tipo de cambio. Danny Rodrik ha llamado a un tipo de cambio subvaluado la política industrial más extraordinaria que uno se puede imaginar. Claro. En cambio, aquí el tipo de cambio se usa como ancla antiinflacionaria porque el objetivo es la estabilidad de precios. El mandato que el Banco de México tiene según la ley del Banco de México es cuidar los precios, el único mandato macroeconómico. En Estados Unidos y Canadá tiene como mandato la inflación, pero también el crecimiento económico y el empleo. Bueno, con esta apertura comercial violenta, desmantelamiento de las políticas mesoeconómicas y de fomento sectorial industrial específico, digamos, resolver el problema del cartón en Isla, ante la ausencia, digamos, era natural el resultado que iba a tener la economía mexicana. Para empezar, efectivamente, como hace un año y piquito que estuvo aquí Paul Krugman en el Tec de Monterrey, Campus Monterrey, decía, bueno, es inexplicable, dice, un acertijo, explicar cómo creciendo tanto el sector exportador mexicano, la economía mexicana no crece. Y efectivamente, el sector, las exportaciones mexicanas han crecido en términos reales a una tasa media de 6.7% anual. Pero las importaciones han crecido más que las exportaciones. Entonces tenemos un componente importado cada vez mayor de las exportaciones, un decreciente valor agregado en las exportaciones mexicanas, ruptura en consecuencia de cadenas productivas en vez de crear articulaciones productivas, y en consecuencia hemos caído a este proceso de desindustrialización. Al cabo de 3 décadas de experimentación de esta estrategia de desarrollo, o más bien de estancamiento, para donde quiera que voltemos, los resultados son desastrosos. Si vemos el comportamiento en términos de contra un crecimiento de 6.7% anual de la industria manufacturera bajo la estrategia anterior, bajo la nueva estrategia orientada a las exportaciones, el producto manufacturero ha crecido a una tasa de 2.4% anual en promedio. Algunas industrias pueden estar creciendo muy bien, pero lo que importa para un país son los resultados agregados. Luego, el otro tema es, si uno ve las estrategias de industrialización más exitosas, China está operando con un tremendo superávit comercial y de cuenta corriente. Tiene reservas en su banco central por más de 3 millones y medio de dólares. Y es la acumulación de ese extraordinario superávit en cuenta comercial y en cuenta corriente. Los coreanos, los japoneses, como parte de la estrategia de industrialización, un elemento clave era tener una balanza comercial manufacturera por lo menos equilibrada.
no depender de la obra externa para su estrategia de industrialización. Bueno, en vez de que reduzcamos el desbalance, el desequilibrio manufacturero con la estrategia económica orientada a las exportaciones, desde luego el desequilibrio se ha agravado. En 1982, a valores constantes, teníamos un déficit manufacturero de 18.000 millones de dólares, para 94, 30.000 millones de dólares, y para la última cifra que traigo aquí es de 2006, sin incluir maquinadoras, estamos hablando de 49.000 millones de dólares, que fue el último dato que tenemos sin maquinadoras. Entonces, si vemos la otra variable, bueno, se dijo que íbamos a elevar el hecho de hacer una apertura comercial violenta, suprimir el intervencionismo gubernamental que genera distorsiones en la asignación de los recursos productivos, la productividad en consecuencia se iba a elevar más aceleradamente, la eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta, describimos en este libro, desde luego, está muy rico en datos, en evidencias, tanto nacionales como internacionales. En esta breve presentación diremos que mientras la serie histórica que tenemos de productividad del trabajo arranca de 51 por divisiones, mientras en el periodo 51-83 la productividad del trabajo manufacturero creció a una tasa de 3.5% anual, con la estrategia económica basada en el consenso de Washington ha crecido una tasa de 2.2% anual. Pero en aquel tiempo, con la estrategia anterior, el empleo crecía más de 5% en la industria manufacturera, más de 3% anual en la industria manufacturera, como se llama la población. Con la nueva estrategia de industrialización, incluyendo máquinas, la tasa de crecimiento del empleo manufacturero es 0.3%. Entonces, es una estrategia que simplemente hay que ponerle punto final, ¿sí? Pero repensar toda la estrategia de desarrollo mexicano en los términos en los que lo han planteado mis colegas. Y desde luego, para dar una visión, digamos, muy sintética, una buena estrategia de desarrollo en general y de industrialización o reindustrialización en particular. En primer lugar, comienza por definir, como señalaba Mauricio en su presentación, bueno, cuáles son las áreas donde México puede, y podemos decir que prácticamente todas, se puede lo que se quiere. Japón empezó su industrialización sin tener nada, y la clave fue cuando fueron invadidos en la hoy bahía de Tokio por la flota estadounidense. Bueno, decidieron que si no se industrializaban a marchas forzadas, iban a ser colonia de Estados Unidos. Y en consecuencia se pusieron a instalar, no tenían nada. Industria siderúrgica, industria de máquinas de herramienta, industria petroquímica, industria automotriz, etcétera, etcétera. Y el secreto fue aplicar, según el Ojimi, que fue viceministro del legendario Ministerio de Industria y Comercio Internacional, famoso MITI. Él decía, para un país entrar a producir a industrias, incluso industrias de alta tecnología, para un país pobre, hay que recordar que Japón tenía en el siglo XIX un Producto Interno Bruto por habitante similar al de México. Para un país pobre, entrar era un soberano absurdo. Pero la sabiduría de Napoleón y de Clausewitz era que un país solo para ganar una guerra había que aplicar los recursos escasos sobre los objetivos estratégicos. Y lo que hizo Japón, sus recursos escasos se aplicaron sobre objetivos estratégicos. Al principio el Estado entró a fundar las empresas, después la transfirió al sector privado, siempre contra compromisos de desempeño. Entonces, y el MITI, el famoso MITI, escogió las áreas, aparte de las industrias básicas, las áreas de desarrollo donde tienes mayores encadenamientos productivos, mayores efectos en el desarrollo tecnológico, en el empleo, etcétera, 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 en el valor agregado. Entonces, en primer lugar, hay que definir los objetivos de industrialización.
trazarse claramente la meta de conseguir el financiamiento endógeno de la industrialización. Precisamente la clave está en los encadenamientos productivos, en el valor agregado. En tercer lugar, obviamente retomar las tasas altas de generación de empleos manufactureros. Y esto no quiere decir industrias convencionales. Hay industrias tradicionales que ocupan menos fuerza de trabajo, como la textil moderna, que industrias de alta tecnología, que requieren más fuerza de trabajo. Entonces, ojo, tener industrias de alta tecnología es compatible con una acelerada generación de empleos. Y luego, un objetivo clave es, que han señalado mis colegas, es cerrar sistemáticamente la brecha tecnológica y de estructura industrial entre México y los países desarrollados. Y esto implica tener industrias nacionales. Podemos tener una industria aeroespacial extranjera, pero eso no sirve para el país. Necesitamos tener industrias mexicanas con encadenamientos productivos aquí en nuestro país. Bueno, entonces, una vez definidos las estrategias, las direcciones claves de una nueva estrategia de desarrollo, una nueva estrategia industrial, en primer lugar, comprenden este paquete de políticas macroeconómicas. Por eso, lo que subraya Enrique Dussel es clave. En la discusión de política industrial es indispensable que esté el secretario de Hacienda. Para empezar, la política cambiaria. Hay un comité de cambios, está formado por 3 miembros del Banco de México y 3 miembros de la Secretaría de Hacienda. Lo preside con voto de calidad el secretario de Hacienda. Entonces, el secretario de Hacienda tiene que estar en las discusiones de política industrial. Y aparte, el secretario de Hacienda asigna los recursos. El secretario de Hacienda influye en la banca de desarrollo, etcétera, es el superpoder. ¿Sí? El crédito por el sistema bancario, la regulación del sistema de banca privada, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hay 2 mandones, Hacienda y el Banco de México. Entonces, el secretario de Hacienda tiene que estar. Bueno, y eso implica una buena política, una nueva estrategia de industrialización, una nueva estrategia de desarrollo. Y implica políticas macroeconómicas favorables al desarrollo manufacturero. Primero, política también. Es una variable clave, como han planteado mis colegas. Y luego, en segundo lugar, políticas monetaria y fiscal contracíclicas, como políticas macroeconómicas. Si no tenemos, José Antonio Campo ha dicho, y nuestro colega Arturo Guillén, en su presentación aquí en el colegio, decía, bueno, es que el vuelo de la economía mexicana es como un vuelo de gallina, sube poco y cae pronto. Bueno, tenemos, y a veces cae a 6.1, como fue en 2009, abajo de tierra. Y bueno, la ausencia de políticas monetarias y fiscales contracíclicas son clave. Decía José Antonio Campo que la volatilidad en el crecimiento económico, y México es campeón, de ahí los resultados agregados en el largo plazo, la volatilidad en el crecimiento económico causa más problemas en la inversión y el crecimiento económico que una inflación moderada. ¿Por qué? Porque la volatilidad en el crecimiento genera estrategias microeconómicas defensivas. En vez de que el empresario sabiendo invertir, anda con cuidado porque se pueden caer las ventas. Para mencionar solamente un factor, aparte de que disminuye las ganancias, las utilidades de las empresas, el porcentaje de utilización de la capacidad instalada, y en consecuencia, digamos, estanca la economía para cumplir. Entonces, primero, una buena estrategia de industrialización arranca de políticas macroeconómicas. El primer concepto de política industrial, entonces, son políticas macroeconómicas que favorezcan el desarrollo. Y una clave es el tipo de cambio. El segundo son políticas de momento económico general. O sea, esas políticas mesoeconómicas que implican infraestructura, que implican los 117 factores según el Foro Económico Mundial, ¿sí? Una parte de eso se contaban nada los macro, o cerca de 200 que aplican otros organismos internacionales. Vías de comunicación, telecomunicaciones, formación de recursos humanos, ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Un sistema financiero que apoye el desarrollo. ¿Sí? Una banca, Mauricio mencionaba la importancia de la banca de desarrollo en los países asiáticos en general,
una banca de desarrollo que apoye la industrialización y una banca comercial regulada que otorgue crédito a la economía. Si tenemos una banca donde opera con inversiones muy cómodas de títulos de deuda pública, pero no como un eficaz intermediario financiero. Y ya por último, formulación de una estrategia sectorizada de desarrollo industrial. O sea, ¿a dónde aplicar los recursos necesarios en los objetivos estratégicos? Y ahí fijarnos exactamente qué necesitamos en isla. ¿Qué podemos hacer en términos de una industria aeroespacial? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? La gracia del MITI fue precisamente articular sector público, universidades, financiamiento, etcétera, para crear, como decía Robert Wade, no es que hayan escogido ganadores los japoneses, los coreanos, no escogieron ganadores, los crearon, porque había las primeras industrias ni siquiera existían. Entonces, esta es una de las visiones ampliamente fundamentada, muy desarrollada, el tiempo es muy corto para esas cuestiones, en este libro, Nueva Estrategia de Industrialización. Debo concluir diciendo que si se aplicara el conjunto de recomendaciones que se plantean en este libro, México puede crecer a tasas cercanas a su tasa potencial. Y la tasa de crecimiento potencial de la economía mexicana es arriba de 7% anual. Son tasas asiáticas de crecimiento. Eso que hemos demostrado en muchos ejercicios a veces sofisticados, hoy lo reconoce el Banco Mundial y lo reconoce la OCDE. México puede crecer a tasas asiáticas. ¿Tenemos con qué? Tenemos los recursos, tenemos los recursos más valiosos de una sociedad, es su gente. Bueno, el punto está en atreverse a cambiar, en que la sociedad mexicana crea la conciencia ciudadana, la presión sobre la clase política para cambiar la estrategia de desarrollo del país.